y hoy nos compete básicamente sobre la consagración total, y lo tenemos ahí en la pantalla. Vamos que la consagración total, haciendo ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. Puede ponerle ahí la voluntad de Dios, hermano Nandi, haciendo la voluntad de Dios. Consagración total, haciendo la voluntad de Dios. Mis hermanos, Dios ya definió en su palabra cuál es su voluntad. Dios ya la define desde la clase que estábamos viendo hoy. Ya está claro, ¿verdad? Está definida la voluntad de Dios para todos los seres humanos de este planeta. Está definida. ¿Dónde está el problema? Bueno, lo vamos a ver ahí en unos minutos. ¿Dónde está el problema? Pero la voluntad de Dios dice que es perfecta, es agradable. Miren, no se equivoca, perfecta es completa. No tiene equivocación. Cuando dice que es perfecta en el griego es teleos, significa completo, que está terminada, que es completa. Qué maravilloso, ¿verdad? No se equivoca. El que se equivoca es el ser humano. Pero esa es la voluntad de Dios, perfecta y agradable. ¿Para quién? Para todos los que estamos aquí, sin excepción alguna, todos los que estamos aquí. Pero para llegar a entender y conocerla y meterse en esa voluntad perfecta, agradable de Dios, usted y yo tenemos que sumergirnos en su palabra. De lo contrario, va a ser complicado que lo podamos retomar en la palabra de Dios, porque ella está completa. Quiero invitarles que abran el libro de Isaías. Quiero referirme al libro de Isaías. Consagración total para hacer la voluntad de Dios. Isaías capítulo 1. Esta es una visión que tuvo el profeta Isaías. Visión, él no estaba dormido, ni estaba imaginándose cosas, el profeta, de que algo emotivamente estaba tocando su vida. No, él estaba justamente con sus sentidos claros. Y dice que en el versículo 1 de Isaías, vean lo que dice ahí. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Habían 4 reyes de los que él tuvo la oportunidad recibir esa palabra. Cuando decimos que recibió la visión, es una palabra fresca que vino a él en un momento dado. Ahora, ¿cuántos años creen ustedes que tenía Isaías? Dice que fue casi en el año 734 por ahí, más o menos, que el profeta Isaías, 740 para ser exacto, antes de Cristo. Pero recuerden que el calendario judío era una cosa, pero estaba a 39 años antes de Cristo, cuando el profeta, cuando tuvo esta visión maravillosa. 740, 39 años antes de Cristo. Ahora, ¿cuántos años creen que tenía el profeta Isaías de edad? A veces cuando uno lee la Biblia y se imagina a los apóstoles, se imagina a los profetas, uno piensa que son ya
que son de 80 para arriba, ¿verdad? Pero el profeta Isaías solo tenía 20 años. 20 años. Era un muchacho, ¿verdad? Jovencito, chavalito, como decimos nosotros, chigüín. ¿Qué va a hablar este chigüín al rey y a un montón de gente que estaba ahí? Era un cipote. Isaías, cuando tuvo este sueño, esta visión poderosa de Dios. Entonces, ahora, miren ustedes, vamos a leer eso, pero yo les voy a animar que lean todo el capítulo de Isaías, todos los libros, el libro completo, para que tengan un panorama. Hoy vamos a ver una parte donde quiero mostrarles cuando el Señor lo llama a este joven justamente para hablarle a esos dos reinos, Judá y Jerusalén, cuando el reino se dividió. Entonces, vean ustedes esa parte donde vamos a ver Isaías, siempre del 3 al 4. Miren cómo Dios ve el contexto que estaba señalando el profeta. Dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Mis hermanos, cuando Dios llama a Isaías en esa visión que le da, esa era la realidad de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Como lo señala, dice: bueno, miren, los burros conocen su dueño, ¿verdad? El asno conoce su dueño, el asno conoce su pesebre. Pero ¿qué había pasado con Israel? Se habían olvidado, habían abandonado a Dios, se habían alejado de Dios, porque ser el pueblo escogido, pero se habían alejado de Dios. Y le dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Qué fuerte va la palabra de Dios para ese pueblo que había sido escogido. Ahora, ¿por qué se habían olvidado? Es la pregunta. ¿Por qué se habían alejado de Dios? Porque llega un momento en que uno se relaja, como en la vida cristiana, y nos pasa hoy en día también, ¿verdad? Nos relajamos. Usted se relaja: no, si el Señor no va a venir ahorita, además va a ser lo mismo, todo es lo mismo. Y empezamos a detenernos, empezamos a bajar la guardia. Y no solo le pasa a Israel, le pasa también nos pasa a nosotros. Hay hermanos que se complican, ¿verdad?, en su vida cristiana. Se complican y la quieren complicar a los demás, y le quieren echar la culpa a los demás. ¿Por qué? Bueno, ahí está, el Señor dice, miren cómo le dice en esa visión: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron la ira del Santo de Israel. Se volvieron atrás. En otras palabras, mis hermanos, abandonaron todo lo que el Señor les había enseñado y les había dicho en su palabra. Ahora, cuando yo leo esto, solo me recuerda a nuestra nación. En Honduras tenemos 10 millones de hondureños y hondureñas, ciudadanos. Ya somos 10 millones, ya no somos 8, según el Instituto Nacional de Estadística. 10 millones. De esos 10 millones, 73.6 están en la pobreza, viven en la pobreza. Y de ese 73.6, el 53.7
está bajo el umbral de la pobreza extrema. Significa que las familias están subsistiendo con casi $1 diario, 25 lempiras. Esto nos ha traído que el país sea desigual. Las grandes riquezas están acumuladas en un pequeño sector de la población. Esto ha traído consecuencias tristes para el país. ¿Por qué? Porque la gente tiene que salir del país, tiene que emigrar, tiene que buscar nuevas oportunidades para poder subsistir y enviar dinero. Ustedes saben, mis hermanos, no es ningún secreto para ustedes que Honduras solo exportamos 2 cosas. Las exportaciones que enviamos para recibir divisas y enviamos pobres. Pobres son los que enviamos a Estados Unidos y a otros países. Y esos son los que están sosteniendo el país, de acuerdo a los economistas. Porque entra dinero fresco, dólares. Y el otro que también todavía sigue galopante es el tránsito y drogas y tráfico de drogas. Sigue fuerte eso todavía en el país. Entonces, eso ha traído violencia extrema en el país. Siguen los asesinatos, sigue la violencia, sigue la gente. Miramos en el camino cómo están asesinando personas, cómo niños han sido asesinados, niñas han sido asesinadas, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben. Ahora, el pueblo de Israel así estaba cuando Isaías vio la visión. Ahora, ¿qué es? Dice Isaías. Vi yo al Señor, dice. Vi yo al Señor. En otras palabras, él tuvo un encuentro profundo y personal con Jesucristo. Ahí estaba Jesucristo. Era Jesús. Otro comentarista dice, esta es la misma relación que tuvo Juan el anciano cuando fue a Patmos. Y yo estaba en el Espíritu. Y dice Isaías, y yo vi el Señor, dice. ¿Y qué vio? Bueno, entonces aquí nos vamos a remitir a Isaías capítulo 6, para que ya solo quería dejarles un poquito de material de la situación que estaba pasando ese país. Eso es. Miremos Isaías capítulo 6 del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La experiencia que tuvo Isaías en aquel momento, imagínense, miramos los capítulos atrás, cómo estaba Jerusalén y Judá, y había una crisis moral en el país, había crisis de violencia, había crisis de identidad, porque se habían aliado con las otras naciones, lo que Dios nunca les dijo que se hiciera, pero ellos lo hicieron. Ahora, sus faldas, ¿y qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio Isaías? ¿Qué es lo que vio en esos, de acuerdo a la palabra? Dice: vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿A quién vio? A Jesús el Creador. Llenaba el templo, por encima habían serafines. Ahora, son pocos los pasajes que la Biblia habla de querubines, pero serafines es muy poco, y serafín
viene de la palabra griega que significa seraf, que significa algo que arde, algo que está ardiendo. De ahí viene esa palabra de serafines. Y estaban ahí y dice, ¿y qué vio? Vio a serafines. Y dice la imagen que nos presenta Isaías, vean ustedes lo que dice. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2, ¿qué pasaba? Se cubrían el rostro. Con otras 2, los pies. Y con las otras 2, volaban. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún los serafines no podían estar cerca de la presencia de Dios. No podían estar en esa conexión. Y que eran seres creados también por Dios. Pero qué interesante que esas figuras que nos ilustra la palabra nos muestra a nosotros que eran esos criaturas que estaban ardiendo. Y cuando dice que estaban ardiendo, nos viene a la imagen inmediatamente fuego, ¿verdad? Fuego. ¿Y por qué? Volaban, se sostenían, pero se cubrían el rostro. Es decir, que no podían ver la imagen del Señor que estaba ahí sentado. Ahora, ese fue grandioso, esa experiencia que tuvo Isaías, un muchacho de 20 años. En el contexto que estaba viviendo no era fácil, pero tuvo la experiencia con el Creador, tuvo experiencia con el Señor de señores. Y mis hermanos, cualquiera que el Señor le está llamando a hacer su voluntad, ¿y por qué voy a hacer tu voluntad, Señor, si en estos días que vivimos son días maravillosos? Hoy tenemos la internet, tenemos muchas diversiones, ¿verdad? Hoy no voy a la iglesia porque tengo que ir a comer con mi familia. Hoy no voy a la iglesia porque me va a venir a visitar tío Chente. Hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a servir porque va a llegar Pancho, que a tiempo no lo miramos en la iglesia. Hoy no voy a ir, hoy no voy a servir, etcétera y etcétera y etcétera. ¿Están de acuerdo? Los miro un poco serios. Mis hermanos, creo que en los días que dimos nuestros primeros pasos en el Señor no era así. No habían redes sociales. La única diversión era el cine. Y era criticado el que iba al cine, ¿verdad? Pero hoy las diversiones están al abrir la puerta. Usted tiene diversiones. Hay conciertos a todo mecate. Hay fútbol a todo mecate. Hoy juega la selección. No, hoy pues me quedo. Hoy es el mundial. No, ¿cómo me la voy a perder? Nunca me la he perdido. No me la puedo perder el mundial. Y son esas diversiones que están ahora. Yo no le estoy diciendo que no se diviertan, hermano. No me van a malinterpretar, ¿verdad? Hay que hacerlo, pero hay que hacer también lo que el Señor nos está llamando, porque es consagración total para hacer la voluntad de Dios completa. ¿Y cómo la vamos a hacer? Solo la vamos a poder hacer cuando usted y yo tomamos la decisión de entregarnos a Él. De lo contrario, usted y yo vamos a estar ahí un día sí, un día no, y las diversiones, ¿no? Que hoy va a venir Messi a Honduras, hay que ir a verlo. Es que es el mejor jugador del mundo, ¿cómo no me la va a perder? ¿Y qué tal si ando la camiseta y me la firma? ¿Cómo me voy a perder ese detallito? Pero miren que Isaías, este joven, dice que tuvo esa visión, esa relación. Yo me imagino ¿y dónde la tuvo? ¿Saben dónde la tuvo? En el templo. Es decir, que en el templo es donde nosotros podemos también experimentar ese llamado de Dios a hacer la voluntad. Cuando iniciamos en la iglesia del Nazareno en el siglo pasado, yo hice muchos viajes al altar. Antes nos llamaban al altar. Vengan a orar, hermanos, pasen al altar. Y yo decía, Señor, hoy sí, cámbiame, Señor, cámbiame, quítame
estas malas palabras, quítame estos malos pensamientos, Señor. Mira, Señor, a mí me gusta ir a dar de vez en cuando un taconazo. El baile, va. De vez en cuando, Señor. Y después me iba para la iglesia, Señor. Y cuando nos invitaban los líderes, vengan a orar, yo pasaba, me arrodillaba, le pedía perdón al Señor. Y después salía siendo el mismo. El mismo malandrín con los jóvenes del barrio. Hasta que un día estábamos en una reunión en una casa donde nació la iglesia del Nazareno, la segunda iglesia del Nazareno aquí en Honduras. Estábamos en una casa y invitaron a un pastor que venía de Belice, nazareno, y hizo una invitación y yo pasé al altar. Y ahí fue donde yo le dije: Señor, hoy sí, ya no quiero hacer muchos viajes al altar. Hay que seguir haciendo, ¿verdad? Pero en el caso mío, yo hice ese viaje y le dije: Señor, te entrego todo. Todo es la voluntad mía. Y la voluntad es, cuando usted le dice al Señor la voluntad, le está entregando lo que usted es, lo que usted va a llegar a ser. Porque ¿qué tal si usted le dice: yo te entrego, Señor, y le da un buen trabajo que gana $5,000? ¿Y cuánto saca $5,000? ¿Cuánto es el diezmo? No, Señor, usted le está entregando todo. Te entrego mi pasado. El pasado son aquellos resabios que uno tiene, ¿verdad? Malas mañas que todavía las seguimos practicando aquí en la iglesia en algunas veces. Espero que nadie haya aquí de eso, ¿verdad? No, gracias a Dios, solo allá, ¿verdad? Afuera, aquí no. Y mis hermanos, el pasado se lo entregamos. ¿Y qué es el pasado? El pasado son todas aquellas áreas de nuestra vida que hemos hecho, que quizás nos equivocamos, cometimos errores, jóvenes, adultos, etcétera. Nos fallamos. Pero ese es el pasado. Pero el presente fue cuando usted viene y le dice: Señor, aquí estoy. Úsame como tú quieras usarme. Usa mi boca, usa mi corazón, usa mis labios. Yo quiero ser lo que tú quieras ser. Y cuando usted le dice: Señor, pero todavía no me he casado, hombre. Todavía no he terminado los estudios. Todavía no tengo casa, Señor. Yo quiero tener una casa. Quiero tener esto. Pero cuando usted le entrega su futuro al Señor, Él se va a encargar de todo. Todo. Se va a encargar de todo. Entonces Isaías ahí estaba en ese momento tan sublime y estaba en el templo. En otras palabras, me llama la atención a mí, porque en el templo es donde Dios a veces nos puede llamar en una casa, a veces nos puede llamar en una clase, a veces nos puede llamar aquí en el templo, a veces podemos tener espacios maravillosos en el lugar donde Dios nos está llamando. Entonces Isaías estaba en el templo. Yo me imagino que Isaías: bueno, voy a ir a orar un rato allá al templo. ¿Y por qué vas a orar, Isaías? Es que estos reyes han sido chúcaros, malos, han desviado al pueblo. Yo quiero como dice ahí, el rey Usías estaba ya para colgar los tenis y había una crisis. Y va Isaías, y mírenlo, sigamos la línea ahí del pasaje. Y dice: ¿y qué era el canto que estaban haciendo los serafines? Santo, santo, santo. Imagínense ustedes esa voz poderosa que se escuchó allí en el templo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que los quiciales de las puertas, en el versículo siguiente, se estremecieron. Hermanos, imagínense ese momento tan maravilloso
que de repente estemos aquí y empieza a moverse todo, las puertas de vidrio empiezan a vibrar. Así estaba experimentando este muchacho Isaías. Y miren lo que dice: estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! ¿Por qué Isaías dijo ¡ay de mí? Porque Isaías está reconociendo su limitante, su condición pecadora, su necesidad, y que dice: ¡ay de mí, porque soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios. Isaías reconoce que era tal vez un mal hablado, ¿verdad? Habitando en medio de un pueblo, ¿qué? ¿Cómo dice? Habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y miren, esa parte fue la parte que nos debe de interesar. Y de repente Isaías estaba ahí cuando él estaba diciendo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque un hombre de labios inmundos viviendo en un montón de pueblos inmundos, como lo pasa ahorita, ¿verdad? En Honduras estamos viviendo en unos contextos de personas malignas que no quieren nada ni saber nada de Dios. Entonces de repente dice que llegó el serafín, agarró un carbón y se lo puso ¿a dónde? Se lo puso en su boca. Miren, tomando el altar con unas tenazas, ¿y qué? Se lo puso. ¿Y qué pasó? ¿Qué sigue más adelante? Y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa. ¿Qué pasó con Isaías? Todo lo que el pasado de él, ¿qué pasó? Fue perdonado. El pasado ya pasó, es perdonado, y es una nueva dimensión para este jovencito de 20 años que él tenía ahí. Y dice: y limpio tu pecado. Ahí se dan dos cosas de lo que los wesleyanos y los de santidad y los nazarenos creemos: la primera obra de gracia, la obra salvadora de Dios. Y limpio tu pecado es cuando venimos a la entera consagración, entera, completa, total, hermano. Entonces Isaías está claro, está definido, y él puede decir que está perdonado su pecado, encontró al Salvador y la culpa es quitada. Ahora, ¿qué pasó después? Limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Después de ese momento tan maravilloso que tuvo Isaías, puede ser que estaba arrodillado, puede ser que estaba parado, pero lo importante es que oyó la voz de Dios, del Señor, y le dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envía al otro. Heme aquí, envía a Juan. Heme aquí, envía a María. No, heme aquí, envíame a mí. ¿Y a dónde lo mandaba el Señor? Ya miramos el capítulo 1, versículo 4. A una generación maligna. Es decir, que el Señor nos está mostrando que no nos está llamando a hacer su voluntad en momentos donde todo es paz, donde todo es calidad, donde es, como dicen los ticos, pura vida. No, Dios lo estaba llamando en momentos difíciles. Hermanos, y hoy más que nunca debemos fortalecernos en su palabra. ¿Dónde el Señor nos está hablando? Nos está hablando en cualquier lugar, pero hoy puede ser el mejor momento. A veces usted dice:
¿Le ha pasado a usted que usted tiene años de estar en la fe del cristiano, pero sigue teniendo los mismos resabios del pasado? Sí. A veces tenemos los mismos enfoques del pasado y no nos proyectamos a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que usted y yo lo sabemos, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos la respuesta. No está, como decía en el informe, no está en los sistemas de gobierno, no está en las ideologías, está en Jesucristo, que es la esperanza. Usted y yo la tenemos. Pero cuando dijo el Señor, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Marco Witt hizo una canción, ¿verdad? Un canto de envíame. Pero había que cambiarle la versión un poquito y decir, envíame a mí, que listo y lista estoy. Ahora, miremos solo para mencionar, miremos el versículo 8 y 9 de Isaías. Y miren lo que dice el 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Qué tarea la que le mandaba hacer, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir, Señor? Aquí estoy listo, pero voy a ir a un pueblo que no quiere escuchar. No quiero ir. Tú me mandas a un pueblo que no quiere comprender tu palabra. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, dice. Ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y que haya para sanidad. Si nos mandan a hacer una misión, hermanos, imposible. Eso es lo que le estaba mandando Dios a Isaías, una misión imposible. Por eso se llama Isaías Dios salva, el profeta eterno de Dios. Qué maravilloso entender que la voluntad de Dios se puede cumplir en tiempos difíciles, en momentos agradables, en momentos de bonanza. En todo tiempo se puede cumplir la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuánto podemos decirle al Señor en esta tarde? Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Y a veces cuando uno quiere dar ese paso, uno piensa en quién es uno. Pero yo soy mala persona, yo sigo teniendo un montón de cosas en mi corazón, sigo abrigando un montón de cosas. Y eso nos impide, hermanos. Pero cuando usted viene y le dice, heme aquí, gracias, heme aquí, envíame a mí, el Señor va a quitar su culpa, va a darle la presencia de su Espíritu Santo para poder avanzar. Y vamos a entrar a los lugares donde no hemos entrado. Vamos a llegar donde no hemos entrado. Vamos a ir y no va a ser nosotros, va a ser el Espíritu de Dios que va a convencer a las personas. Pero usted y yo tiene que quitarse todas las mañas. Y para quitarse esas mañas usted tiene que decirle al Señor hoy, para cerrar este tema, consagración total, entregando mi voluntad. Y la voluntad es donde ahí se arma
como dijo aquel, ¿verdad? Ahí es donde la mula bota Genaro. ¿Por qué? Porque la voluntad es nuestra. Dios nos dio voluntad, pero la decisión es suya. Usted tiene que decidir si hacerlo o no hacerlo. Dios no nos va a impedir, Dios va a respetar su decisión. Y cuando yo le dije al Señor, y aquí estaba hablando con mi hermano Galeas, cuando el Señor lo llamó a él de 15 años lo llamó, y 18 años empezó a servirle al Señor. Y yo llegué a la iglesia del Nazareno y le dije al hermano, yo quiero prepararme en el seminario. Dele pues, me dice. Bueno, está bien, me dice. Está bueno, ¿y para qué quiere estudiar? Es que me encanta la enseñanza, quiero enseñarle a los pastores. Y solo habían como 4 pastores en toda la iglesia de Honduras. Pero me dijo él, bien sabio, pero si usted quiere enseñarle a los pastores, usted tiene que ser pastor también. Dele pues, le digo. Y me envió allá a Las Torres. Muchacho, cipote, y comencé a hacer varios viajes a ese lugar. Una comunidad donde nos alumbrábamos con lámparas. Y era triste, ¿verdad? Porque caminaba, no había bus. El último bus llegaba hasta las 8 de la noche, y el bar que ya después era, como no había carro en aquel entonces, ni bicicleta, tenía que caminar, agarrar el bus ahí en el Pedregal para que me dejara ahí cerca de Viadela. Pero lo hice 2 años con amor. Y le dije, Señor, heme aquí estoy. ¿Cuántos de ustedes le pueden decir al Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy? Hay un himno que lo aprendimos desde muy pequeños en la iglesia y lo queremos repasar para cerrar esta reflexión. Ustedes lo conocen. Que
Esa es consagración total. Eso es lo que hizo Isaías, un muchacho de 20 años, y eso es lo que el Señor puede hacer a través de su vida. Si usted tiene 15, 16, 17 años y tiene 70, 80, échele ganas, todavía puede. Nunca es tarde para decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a ponernos de pie, y mientras se pone de pie, usted puede decirle de su lugar, puede decirle: Señor, tú me estás llamando, pero tengo miedo a equivocarme en tu voluntad. Tengo miedo. ¿Qué va a decir mi familia, la gente, los amigos, los chavos, las chavas? ¿Qué van a decir si yo me entrego, si yo me consagro a ti? Usted conságrese, usted haga lo que Isaías hizo en un contexto pésimo, difícil. El Señor lo estaba llamando y él pudo decir: heme aquí, envíame a mí. Usted puede decirle lo mismo: heme aquí, envíame a mí, Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad perfecta y agradable. Dígaselo al Señor: yo estoy aquí. De repente me he dedicado a criticar, a ver a los demás, y veo a los demás, pero no me veo a mí mismo. Tú quieres llamarme a mí, Señor. Tú quieres llamarme a mí porque quieres usar mis talentos, pero esos talentos tienen que estar entregados y consagrados totalmente a Él. Padre bueno, en esta hora celebramos la necesidad importante que experimentó este joven profeta, que lo mandó a un mundo, a una sociedad en decadencia, a una sociedad que había perdido totalmente los valores, que estaba degradado, que se habían alejado, que habían abandonado tu palabra, y no había. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que se endurezca su corazón, porque yo voy a levantar un remanente. Padre, en este tiempo, gracias por los que has llamado, Señor. Gracias por los que te dijimos: sí, heme aquí, envíame a mí. Ahora, Señor, oramos por aquellos que están aquí y que usted los está llamando también, pero aquí a veces está ese miedo, está ese temor. Si te fallo, Señor, gracias porque tú haces la obra completa. En aquel jovencito Isaías perdonaste su pecado, limpiaste su corazón y lo preparaste y lo enviaste, Señor. Pero él tuvo que decidir, él tuvo que venir, él experimentó en su propia vida esa visión. Cada uno de los que estamos aquí también podemos tener nuestra propia visión contigo, Señor. Cada uno de las personas que nos encontramos aquí podemos decirle: Señor, envíame a mí. ¿Y dónde podemos tener la visión? Puede ser en la casa, puede ser aquí en este lugar, puede ser en una aula, donde quiera, porque tú eres el Dios omnipresente que está en todo lugar. Mi Dios, levanta mujeres, hombres de esta comunidad de fe para salir y pregonar tu palabra sin miedo, sin tapujo. Donde quiera que estemos, hablemos de quién eres tú y qué quieres hacer. Gracias, Señor, porque un día nos llamaste. Gracias por a estos jóvenes de la música que los has llamado a servir. Gracias porque están consagrados, entregando. Gracias por los maestros, maestras que están entregados, Señor. Pero gracias porque todavía necesitamos hacer más por esta Honduras. Necesitamos hacer más por nuestros amigos. Necesitamos hacer más, Señor, por esta sociedad que está en decadencia. Ayúdanos, Señor, a salir y tomar la decisión. Pero para hacer eso, yo tengo que entregarme hoy mi voluntad. Entrego mi voluntad. Dígaselo al Señor ahí: entrego todo, Señor. Si mi compañero no quiere servir, yo te voy a servir. Si mi compañera no quiere servir, yo te voy a servir, Señor. Si Juan no quiere, yo te voy a servir. Si mi novio no quiere servir, yo te voy a servir. Si mi novia no quiere servir, yo te voy a servir. Dígaselo al Señor y Él está listo. Dice el himnólogo, dice que
mi tiempo, que mis manos, que mis labios, que mi voluntad totalmente esté entregada a ti para el servicio tuyo. Gracias, Señor, por tu palabra. En esta preciosa hora celebramos que un día usted hizo una obra maravillosa y está dispuesto no solo a hacerla con aquellos que la piden, sino con todos. Pero por favor, Señor, este es el momento para que tú nos quites esa culpa del pasado. Gracias, mi Dios, por aquellos hermanos y hermanas que ahí desde sus lugares están tomando decisiones serias contigo. Dales, yo oro para que los fortalezcas. Si hay hermanos aquí que dicen: yo quiero ser maestro, úsalos. Yo quiero venir y hablar con los líderes para cantar. Yo quiero ser usado por... Yo quiero que toda esa culpa sea perdonada. Gracias, Señor, porque así como perdonaste a Isaías, este jovencito, también lo estás haciendo con nosotros. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.